Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una vida, una cronología, una biografía como si hubiera existido. Normalmente elegimos personajes pues de series de televisión, de películas de cine, novelas, cómics o incluso videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Fu Manchu. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, el Dr. Fu Manchu es un villano ficticio, evidentemente, que fue introducido en una serie de novelas por el autor inglés Sash Romer durante la primera mitad del siglo XX. El personaje también apareció extensamente en el cine, la televisión, la radio, las tiras cómicas y los cómics durante más de 90 años, y también se convirtió en el arquetipo del genio criminal malvado y científico loco, mientras además presta su nombre al bigote Fu Manchu. Según su propio relato, Sash Romer decidió comenzar la serie de Dr. Fu Manchu después de que su tablero de Ouija, ya saben, ese con el que se puede intentar hablar con el más allá del letreo, algo así como China Man, Chinaman, cuando le preguntó cómo haría su fortuna. Entonces, algunos biógrafos dicen que el personaje de Fu Manchu se basó en el popular mago del Music Hall Chan Li Su, un hombre blanco disfrazado que se había afeitado su bigote victoriano y se había puesto un traje de mandarín y una coleta. En cuanto a las teorías de Romer sobre el diablo oriental y la crueldad sin emociones de los chinos, busca darles credenciales intelectuales refiriéndose a la escritura de viajes de Bayard Taylor. Taylor era un aspirante a etnógrafo que, aunque no versado en el idioma y la cultura china, utilizó la pseudociencia de la fisigonomía para encontrar en la raza china profundidades en las profundidades de la depravación tan impactante y horrible que su carácter ni siquiera pudo ser insinuado. Romer escribió 14 novelas sobre el villano y la imagen de los orientales invadiendo las naciones occidentales se convirtió en la base del éxito comercial, siendo capaz de vender más de 20 millones de copias en vida. Bien, se le considera como un supervillano, el Dr. Fu, y las tramas asesinas del Dr. Fu Manchu están marcadas por el uso extensivo de métodos arcanos. Desdeña armas o explosivos, prefiriendo daikots, matones y miembros de otras sociedades secretas como sus agentes, generalmente armados con cuchillos o usando pitones y cobras. También los hongos y los bacilos, arañas negras y otros animales peculiares o armas químicas naturales. Tiene un gran respeto por la verdad, de hecho su palabra es su vínculo, y utiliza la tortura y otras tácticas espantosas para deshacerse de sus enemigos. El Dr. Fu Manchu es descrito como un villano misterioso porque rara vez aparece en escena, siempre envía a sus secuaces a cometer crímenes por él. Por ejemplo, en la novela El insidioso Dr. Fu Manchu envía a una hermosa joven a la escena del crimen para ver que la víctima está muerta. También envía un dacoit para atacar a Sir Dennis Nayland Smith y al Dr. Petrie. En la novela La novia de Fu Manchu, el Dr. Fu Manchu afirma tener doctorados de 4 universidades occidentales, mientras que en Fu Manchu Emperador afirma que asistió a la Universidad de Heidelberg, la Sorbona y la Universidad de Edimburgo. En la película La máscara de Fu Manchu, sin embargo, afirma con orgullo: soy un doctor en filosofía de Edimburgo, un doctor en derecho de Christ's College y un doctor en medicina de Harvard. También dice: mis amigos por cortesía me llaman doctor. En el momento de su primer encuentro, el Dr. Petrie creía que el Dr. Fu Manchu tenía más de 70 años. Eso significaría que estudió para su primer doctorado en la década de 1860 o 1870. Según Kay Van As, biógrafo de Romer,
y es asistente, que se convirtió en el primer autor en continuar la serie de la muerte de Romer. Después de la muerte de Romer, Fu Manchu era un título de honor que se refería al maquiavélico. Banach especula que el Dr. Fu Manchu era un miembro de la familia imperial de China que apoyó al banco perdedor en la rebelión de los Boxers. Si les interesa, este autor, Kei Banach, tiene un libro bastante interesante que se llama Sherlock Holmes contra Fu Manchu, donde va a implicar a Sherlock Holmes como genio en la lucha contra los criminales, contra el gran criminal, además de aparecer Sir Nayland Smith y el Dr. Petrie. En los primeros libros, entre 1913 y 1917, el Dr. Fu Manchu es un agente de una rama china como el conocido como el Xi-Fan, y actúa como la mente maestra detrás de una ola de asesinatos contra los occidentales que viven en China. En los últimos libros, entre 1931 y 1959, se ha ganado el control del Xi-Fan, que ha sido cambiado de una, digamos, organización baja criminal a una organización criminal internacional bajo su liderazgo, además de intentar apoderarse del mundo y restaurar a China a su antigua gloria, los principales objetivos del Dr. Fu Manchu desde el principio. El Xi-Fan ahora también intenta eliminar a los dictadores fascistas y detener la propagación del comunismo en todo el mundo por las propias razones egoístas de su líder. El Dr. Fu Manchu sabe que tanto el fascismo como el comunismo presentan obstáculos importantes para sus planes de dominación mundial. Se financia en gran medida a través de actividades delictivas, en particular el tráfico de drogas y la trata de personas. El Dr. Fu Manchu ha extendido su ya considerable vida útil mediante el uso del elixir de la vida, una fórmula que ha pasado décadas tratando de perfeccionar. Poniéndose al Dr. Fu Manchu en las historias están Sir Nayland Smith y el Dr. Petrie. Petrie narra las tres primeras novelas. Las últimas novelas son narradas por varios otros personajes aliados con Smith hasta el final de la serie. Smith continúa en la lucha combatiendo al Dr. Fu Manchu más por pura suerte y obstinada determinación que por brillantez intelectual. Smith y el Dr. Fu Manchu comparten un respeto a regañadientes el uno por el otro, ya que cada uno cree que un hombre debe cumplir su palabra incluso para un enemigo. Bien, y dentro de, digamos, de los secuaces del Dr. Fu Manchu tenemos a Karamanez, que su verdadero nombre es desconocido, fue vendida al Xi-Fan por los comerciantes de esclavos egipcios cuando todavía era una niña. Karamanez se enamora del Dr. Petrie, el narrador de los tres primeros libros de la serie, y rescata a Petrie y Nayland Smith muchas veces. Finalmente la pareja se une y ella gana su libertad. Se casarán y tienen una hija llamada Floret que aparece en dos novelas posteriores. Más tarde se creó también un hijo para el Dr. Petrie y Karamanez. Y Faol Lo Sui, que es la hija del Dr. Fu Manchu. Es una tortuosamente maestra por derecho propio, con frecuencia conspirando para usurpar la posición de su padre y ayudando a sus enemigos tanto dentro como fuera de la organización. Su verdadero nombre también es desconocido. Bien, y un poco para terminar, pues bueno, hay una infinidad de libros y películas sobre el personaje e incluso para la televisión. En el cine empezó en el cine mudo con El misterio del Dr. Fu Manchu, que era como unos seriales que se ponían en el cine de pocos minutos, como si dijéramos una serie de televisión de hoy en día. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones.
secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos. Y como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.